Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, Él mismo les indicará dónde sentarse. Se pondrá el delantal, ojo, y les servirá mientras están a la mesa y comen. Espectacular, glorioso, una bendición. Así que simplemente quiero colocar nuevamente esto en tu corazón. Mantén tu lámpara encendida. Estamos hablando de una vida de oración, de una vida de escuchar su voz, de leer la palabra, de practicar la piedad. Le damos la bienvenida a todos los que se están conectando y quiero pedirle por ahí a mi compa Yesaya, si se puede conectar, si me puede enviar la invitación. Creo que ya me la mandó y en este momento lo estoy conectando a mi compa Yesaya, que va a estar compartiendo en esta primera sesión, y después de él entra Joe Rosa. Va a estar buenísima la invitación. No, muchas Y gracias. estaba muy contento de que te animaste, porque creo que eres una voz que muchísimos jóvenes en estos tiempos en México están escuchando. Y creo que en este tiempo varios de los que predicamos, que estamos sirviendo en la iglesia, de alguna manera Dios nos ha estado hablando. Y estoy convencido que casi todos los que se han conectado en estas reuniones en línea que estamos haciendo, una gran bendición, y yo sé que también eso va a pasar con lo que tú vayas a compartir de parte de Dios. Antes de que darte lugar, cuéntanos un poquito de ti, danos unos generales, y nuevamente te agradezco que hayas aceptado. Pues sí, con Mi nombre es mucho Yesaya Yesaya y vivo en Tepic, Nayarit, donde servimos yo y mi esposa, mi mejor amiga, servimos en la iglesia La Fuente Ministerios como pastores ah, asociados. Ella es la directora de alabanza y todo lo creativo y yo vivo para servirle a mi papá, quien es el pastor principal. Entonces aquí estamos y tenemos un hermoso hijo y sí, estamos haciendo todo lo posible por seguir adelante en medio de todo esto. Muy bien, Yesaya, pues sin más, te dejo todo este tiempo para que tú nos compartas qué es lo que Dios, qué es lo que tú has capturado en este tiempo, qué impresiones has tenido, y de alguna manera compartirlo en estos próximos minutos. Ya. Venga. Pues me gustaría iniciar contando una historia de hace como un año, año y medio, no, a lo mejor ya dos, a lo mejor más, Ok. pero que escuché de una canción de un amigo. Ah, Mi amigo se llama Jason Upton, es un director de alabanza Sí. que era muy popular en los años 2000, 2010, o sea, en ese rango. Y él fue uno de los primeros que se animó a hacer alabanza espontánea, ¿no? Donde Ujú. dejan de cantar la canción que escribieron y empiezan a medio ser espontáneos y a cantar canciones nuevas, cántico nuevo en el momento. Y ahorita ya es más popular con ministerios como Bethel y Jesus Culture, pero Sí. en aquel entonces nadie lo hacía. Y en una ocasión estaba dirigiendo la alabanza y el sonido estaba atrás y pues se desenfocó un segundo el del sonido y empieza a alabar porque estaba muy bueno el ambiente y todo. Cierra los ojos, levanta sus manos y luego de la nada siente como que una presencia a un lado de él en el sonido. Ok. Entonces abre los ojos y mira y ve que hay un niño en la consola. Y todos queremos niños en la iglesia, pero si hay un lugar donde no queremos niños, es en la consola del sonido. Entonces él Sí, voltea claro. y muy respetuoso agarra al niño y le dice, hey, no puedes estar aquí. Y el niño voltea con el sonidista y le dice, hay un ángel atrás de Jason. Entonces Wow. voltea y ve que se siente más iluminado, él no ve el ángel, pero empieza a escuchar que hay otra voz. Ahora, esto solo sería interesante si... La única razón que esto es interesante es porque Jason Upton famosamente canta solo. Nunca tiene coristas, nunca hay nadie en la plataforma junto con él cantando. Y empieza a escuchar otras voces saliendo de la consola. Y, y pues le puso a grabar y después se dio cuenta que sí estaba grabado todo
y vio que del micrófono de donde estaba Jason Upton Sí, se escuchaban otras voces y esta canción está disponible para que quien sea lo sí, cante, digo, lo escuche. Se llama Fly. Y es sí. una de las cosas más bizarras y es una experiencia muy rara. Entonces escuché la historia y el escéptico en mí dijo, nah. Entonces, tuve que escucharlo por mi propia cuenta. Ahora, Jason Upton es uno de mis héroes teológicos y en adoración yo no puedo pensar en la última predicación que preparé sin su compañía Wow, wow. de fondo, ¿no? Y entonces escucho esa historia y entonces voy y escucho la canción. Era uno de sus discos más pasados, viejos, y encuentro la canción y estoy sentado en la sala de mi casa y estaba estudiando, orando y dije, quiero escuchar esta canción y me pongo los audífonos, las luces estaban bajitas y empiezo a escuchar esta canción y sí, es impresionante, te hace, sí, ahí alguien comentó, esa canción me hace llorar, sí, a mí Sí. también, en el momento fue una experiencia muy loca, pero en medio de la canción, justo cuando el ángel empieza a cantar junto con él y puedes distinguir cuando sale otra voz. um, Él deja de cantarle a Dios y empieza a cantar como que de parte de Dios a la gente. Y la pregunta que hace, empieza a hacer preguntas, y la pregunta que hace es, ¿puedes ver lo que yo veo? Uf. ¿Puedes escuchar lo que yo escucho? Mm. Y no sé qué sucedió cuando escuché esa pregunta, fue como si Dios mismo directo me estaba haciendo esa pregunta, ¿puedes ver lo que yo veo? Y me acuerdo que hice una oración esa noche de que Dios, yo quiero ver lo que tú ves, yo quiero tus ojos para ver cómo tú ves el mundo, cómo ves el prójimo, cómo ves, o sea, lo que está sucediendo en mis circunstancias, yo quiero ver lo que tú ves. Sí. Y se me ha quedado grabado. Y con eso en mente, me gustaría leer algunos pasajes Venga. y, y darles una fundación para esto. Pero en Marcos 14, versículo 1, vemos que, se los leo, ¿va? No les voy a dar contexto, nomás les leo porque es tan hermosa la historia. Venga. Nos dice que faltaban 2 días para la Pascua y el festival de los panes sin levadura. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa seguían buscando una oportunidad para capturar a Jesús en secreto y matarlo. Pero no durante la ceremonia, digo, pero no durante la celebración de Pascua, acordaron. No, no sea que la gente cause disturbios. Sí. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betanía, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso, preparado con esencias de nardo. Ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Mm. Algunos estaban a la mesa, algunos que estaban en la mesa se indignaron, porque ¿por qué desperdiciar un perfume tan costoso? Preguntaron. Podría haberse vendido por un salario de un año y el dinero dado a los pobres. Así que la regañaron severamente. Pero Jesús respondió, déjenla, Sí. déjenla en paz. ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Mm. Siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieren, pero a mí no siempre me tendrán. Ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Bien. A mí lo que me sorprende de esta historia, aparte de la ofrenda extravagante que esta mujer hace, es la dualidad. O sea, se encuentran indignados, enojados los que están en la mesa y vemos que están, o sea, protestan Sí. en contra de este acto ahora, o sea, podemos verlo en nuestros lentes y vemos, un acto de adoración, pero ellos lo ven como algo extravagante, tonto, es de más, o sea, y protestan en contra de esto. Sin embargo, Jesús lo ve como algo, como un acto sagrado, Sí. lo ve diferente. Entonces ves ahí en ese momento que todos están de acuerdo de que este es un acto irresponsable,
es un acto extravagante, es un acto que merece protesta. No, no hagas esto, no, eso no es lo prudente en este momento. Sin embargo, como que Jesús está viendo, no sé, otra dimensión a lo que está Cierto. pasando. O sea, vemos Mira, que lo que ellos están experimentando es diferente a lo que Jesús está experimentando. Esa no es la primera vez que vemos esto en la Biblia. De hecho, hay muchas historias como esta. Por ejemplo, si regresamos a Génesis, nos vamos hasta atrás en Génesis, vemos una historia de un hombre llamado Jacob, que después de tener un sueño bien súper grande, pero él no está en un tiempo muy bueno de su vida. Está corriendo de su hermano, a quien engañó. La historia no es una de héroes, sino de villano, y él es el villano. ujú. Y está corriendo de su familia, de Dios, está en medio de la nada, una roca como su almohada, que no sé por qué siempre me dio risa eso, pero pone una roca como su almohada. Que no sé si eso es simbólico para decirnos que se le hacía muy difícil dormir en la noche por lo que había hecho, la traición a su hermano, el engaño a su padre y la manipulación que había conspirado junto con su madre. Y ahora lo vemos corriendo de todo, tratando de huir de las consecuencias de lo que había hecho. Sin embargo, Dios lo encuentra Sí, y por medio de un sueño, él sueña con una escalera enorme y que hay ángeles que suben y bajan de ahí, que el lugar pues, se llamaría Betel, ¿no? sí. La puerta de Dios, sí. Pero vemos que él despierta de este sueño y cuando despierta, dice entonces en Génesis 29:16, dice entonces Jacob se despertó del sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no me di cuenta. Mm, Y yo no me di cuenta. ¿Qué crea la pregunta? La siguiente pregunta. ¿Será que Dios siempre estaba ahí? ¿O será que Dios apareció en este lugar? ok. ¿Será que algunos de nosotros despertamos a Dios en algún momento en nuestra vida? ¿O Mm, despertamos a la presencia de Dios que es omnipresente? ujú. O vamos un poco más adelante a Éxodo 3, a una de mis historias favoritas, que vamos a un hombre llamado Moisés, ¿no? Que lleva 40 años vagando por el desierto, pasando los mismos lugares y todo esto porque también la había regado en su vida, había matado a un hombre y está huyendo de las consecuencias. Ah, se, se termina medio asentando con una familia y se enamora de una chica y empieza a trabajar para el suegro y dura 40 años apacentando ovejas en el Sí. desierto. Um, pero en una ocasión, 40 años después de estar haciendo este mismo trabajo tedioso todos los días, se encuentra con una zarza que está ardiendo. Ahora, esto no sería algo fuera de lo normal. Estás en el desierto, un lugar árido, seco, caliente. Claro. Si pasas 40 años en el desierto, vas a ver dos, tres zarzas ardiendo. Sí. Eso no es algo fuera de lo común y no nos dice, no hay nada en la Biblia que implique que esta zarza estaba ardiendo de alguna manera sobrenatural. De hecho, no le sorprendió a Moisés que la zarza estuviera ardiendo, sino nos dice la Biblia que lo que le sorprende a Moisés es que la zarza no se consume. Ujú. Entonces, mi pregunta se vuelve, ¿a cuánto tiempo tienes que prestarle atención a una zarza para darte cuenta que no se está consumiendo? Ok. 5 minutos, 10 minutos, media hora, una hora, o sea, tú pon el tiempo. ¿Cuánto tiempo se tomaría para darte cuenta, no nomás de que se está quemando, sino de que no se consume esta salsa? Ok. Que nos lleva a la otra pregunta, ¿cuántas veces no había pasado por algo así Moisés y no se había dado cuenta porque estaba en su paso, estaba nomás caminando, estaba progresando en la vida? Sin embargo, en esta ocasión se detiene Se detuvo. suficiente tiempo para Mm, darse cuenta de que había algo diferente sucediendo en este lugar. Y mm, dice que cuando puso atención y se dio cuenta, esta zarza no se consume. Todos los demás se consumen, pero este no. Entonces se acerca para ver y es ahí cuando Dios habla
de en medio de esta zarza. Entonces, ¿será que Dios siempre estaba presente en el desierto, nomás que se estaba esperando hasta que Moisés le prestara atención? Sí. Hasta que despertara de la misma manera que Jacob. Y vemos muchas historias así. O sea, ahorita nomás les di tres de estos contextos, Muy bien. pero fue hasta que Moisés se detuvo y reconoció, hay algo aquí. Y no sé, pienso en cuántas veces en mi vida Dios ha obrado en mi vida sin yo darme cuenta. Wow. Porque pensamos en la resurrección de Jesús y pensamos, si yo resucitara mañana, si yo me muero y a los 3 días resucito, yo le hablo a CNN, ¿me entiendes? O sea, pónganme en las noticias, resucité. Pero Jesús llega de manera muy ambigua, un poco por debajo del agua, se le aparece a unos, a otros no. Wow. Llega Muy bueno, muy bueno. muy discreto. Y pensarías que milagros tienen que ser obvios, que tiene que partirse el mar rojo para poder Mm. ver a Dios. Sin embargo, Dios siempre está obrando, siempre está trabajando. Pienso en una vez que iba manejando en mi camioneta y llego a un tope, entonces tengo que ir muy lento, ¿no? Y pego en este tope, y cuando pego en el tope, una de las llantas de enfrente se voltea a 90 grados. Mm. Y salgo del carro y todas las llantas están derechas menos esta llanta que se volteó a 90 grados y gloria a Dios había una llantera justo adelante, él viene, la revisa, dice, no, tienes que pedir una grúa y viene una grúa y lo van a llevar a un tal mecánico. Y le digo, ¿qué pasó? Y dice, se rompió un tornillo. Y le digo, ¿y todo esto para un tornillo? Y me dice, no, 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 dale gracias a Dios que esta cosa no tronó cuando venías a 100 kilómetros en una curva. Wow. Y pensé, ¿cuánto tiempo llevo manejando este carro y que no se rompiera este tornillo? O sea, yo no sé de cuántas me salvó Dios nomás en la última semana. ¿Sí me Ujú. entiendes? Sí. Y me cayó el 20 en ese momento de, "Man, Dios sí me está protegiendo en cada momento". Mm. Ahora, ahora Venga. regresemos a la historia con Jesús, con estos discípulos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que lleva a que Jesús pueda ver de una manera diferente? Y podríamos decir, pues sí, pues es el Hijo de Dios, es el Mesías, es Dios mismo en carne y hueso, pero su lado humano, o qué es lo que podríamos imitar en él, qué es lo que nos lleva a poder, qué es lo que hizo a que Jesús pudiera ver este acto de esta mujer que los discípulos protestaron, se indignaron y llamaron irresponsable. ¿Qué es lo que lleva a que Jesús lo vea como un acto de adoración? Y a lo Mm. mejor son sus lentes, cómo ve el mundo. Y Mm. tenemos que ponernos en el contexto de dónde estaban estas personas, en qué momento de tiempo. Y me imagino que tú sabes esto, pastor, que justo antes de que se escribiera, o sea, la división entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, existe la creencia de que hubo 400 años de silencio, Sí. de que los profetas se quedaron callados, de que no hubo Sí. un gran acto de Dios, que Silencio nada más. hubo silencio, ¿no? Y entonces la mayoría de gente piensa, sabes que Dios ya hizo lo que tuvo que hacer y nos dio las escrituras, que es Ujú. una de las grandes predicaciones de hoy en día de gente que ya no cree en milagros y dicen que milagros ya no son necesarios ya que tenemos el texto. Ese era un argumento en aquel entonces, o sea, Dios ya hizo los milagros que tuvo que hacer, nos dio el Antiguo Testamento, ya terminó de obrar. Dios ya no se mueve. Sin embargo, Jesús llega en Juan 5:17 y dice a lo mejor una de las palabras que ha sido mi palabra en este tiempo. Nos Ok. dice, pero Jesús respondió, mi Padre siempre trabaja y yo también. Mm. Jesús vivía con la convicción de que su Padre siempre está trabajando. La mayoría de gente en ese tiempo suponía que Dios ya había desertado del mundo, que Dios a lo mejor era indiferente hacia nuestras necesidades y hacia lo que necesitamos, hacia lo que queremos, hacia nosotros. Sin embargo, Jesús vive con la convicción de que su Padre siempre trabaja Mm. y Él también. Mm. Entonces, Dios siempre está trabajando Sí. en cada relación,
en cada problema que tenemos, en cada peso que nos falta. Dios está trabajando en cada lugar geográfico, está trabajando todo el tiempo. Que Mm. significa que Dios no se aporrea, Dios no se cansa, Dios no descansa, siempre trabaja. Y está trabajando ¿dónde? Dios está muy ocupado, ocupado, ocupado. Y podríamos decir en este tiempo de coronavirus, podríamos decir, no, pues está trabajando con los científicos, que sí, yo creo que eso es cierto. Podrías decir, no, pues está trabajando con líderes mundiales, que yo también, sí, yo diría sí es cierto. Mm. Pero la realidad es que si realmente lo piensas, Dios está trabajando ahora, aquí, Sí, en ti y en mí. sí. O sea, está trabajando en todo momento, en todos nosotros. Es la omnipresencia de Dios. O sea, ¿creemos en esa omnipresencia o no? ¿Creemos en su omnipotencia o no? ¿Creemos que Dios sigue haciendo milagros hoy en día o no? Y si Mm. no, te prometo que no vas a ver los milagros porque rara vez son obvios. Siempre Buenísimo. estamos buscando los milagros obvios, pero Jesús nos demuestra por medio de su resurrección que la mayoría de sus Buenísimo. milagros son discretos, son detrás de cámaras y no los vamos a ver si no los estamos buscando. Mm. Es como cuando, no sé, quieres Sí. comprar un cierto reloj, ¿no? O ciertos tenis y nunca los viste antes hasta que ya los descubriste y los quieres. Ujú. Entonces te das cuenta, a todo mundo tiene ese reloj, a todo mundo tiene esos tenis, los veo en todos lados, ¿verdad? Es hasta que lo ves una vez, lo empiezas a ver en todos lados. Entonces, Mm. mi convicción en los tiempos de coronavirus es, quiero ver cómo Dios ve y quiero ver los milagros, quiero ver esa capa justo abajo de lo que está sucediendo. El rabí Lawrence Kushner habla acerca de otro mundo Mm. dentro de nuestro mundo, que si Bien. nomás tomamos un momento para observarlo, si nomás tomamos un momento para buscarlo, lo vas a encontrar. Él mismo describe la llama, la zarza en llamas, no como un milagro, sino como una prueba. Que si Moisés pudiera detenerse por suficiente tiempo y prestar atención, entonces Dios habla. Wow. Entonces, ¿qué mejor momento que en cuarentena para detener el mundo un segundo y tratar de prestar atención? Tratar de Buenísimo. ver cómo Dios ve y buscar esos milagros que a veces no son obvios, sino son discretos. Entonces, no sé, yo me he puesto a buscar y a buscar y a buscar. Entonces, ¿me dejas terminar con una historia más? No, tienes todavía tiempo. No, estas sesiones se acaba hasta las 10, así que échate Ok, todo el tiempo que tú quieras. va, pues termino con esta historia y ya lo que tú quieras hacer después de eso. Pero Venga. en Reyes, Segunda de Reyes 6, vemos una historia mu- que realmente junta todo lo que estoy tratando de decir, y es la historia de Eliseo y su siervo Giesi. Y vemos que están rodeados porque Sí. descubrió el ejército enemigo, descubrieron que el secreto de batalla eran los profetas, y era este profeta en específico, y si podían vencer al profeta, entonces iban a poder vencer a Israel. Entonces vienen y rodean a Elías y a su siervo, y cuando despiertan en la mañana ven un gran ejército alrededor de ellos. Y el siervo se empieza a asustar, ¿no? Muy, muy similar a lo que todos sentimos todos los días. O sea, no lees Twitter, lees las noticias y te empiezas a asustar acerca de tu salud, de tu productividad, de tus amistades, Sí. de tu dinero. O sea, ¿quién no ha sentido por lo menos una pizca de miedo? No me importa Claro. cuánta fe tienes, todo hombre y mujer de Dios en estos tiempos ha sentido un poco de miedo. Sí. Y porque es lo que está enfrente de nosotros, ¿no? Estamos siendo bombardeados de Mm. temor todo el día. Entonces este hombre ve que el enemigo ya lo tiene rodeado, podrías decirlo así, que el coronavirus ya lo tiene rodeado. Sin embargo, Elías decide orar por sus ojos. Y Sí. cuando ora por sus ojos, se le abren los ojos al mundo espiritual, a lo que realmente está pasando.
Y es cuando abre sus ojos que ve un ejército de ángeles Mm. rodeado alrededor de nosotros. Entonces, esa es mi oración durante este tiempo, que Dios abra los ojos de creyentes y que podamos ver que la protección de Dios está alrededor de cada uno de nosotros, que Dios sí está haciendo milagros, aunque a lo mejor no siempre son tan evidentes. Ok. A lo mejor no le puedes tomar fotos al milagro, a lo mejor cuando lo cuentas a tus parientes no tiene sentido o no te creen, a lo mejor no es tan especial cuando lo cuentas en un Insta Story, pero sabes, porque abres tus ojos a lo sobrenatural y abres tus ojos a lo que Dios está haciendo, porque, no sé, Jesús nos dice, mi Padre siempre está trabajando Mm. y yo también. Mm. Entonces, entonces Dios abre nuestros ojos, ¿no? Quiero ver Buenísimo. cómo tú ves. Ya. Buenísimo, mi querido. Se me venía a la mente un libro de A.W. Pink que se llama La vida de Elías. Ujú, Y él habla exactamente, este autor habla de cómo Elías fue sostenido por un arroyo y ujú, por cuervos que Dios estaba enviando. Cosas muy simples. ya, Y él habla de, podemos ver los milagros que Dios hace cada día en la simpleza de nuestra rutina, de nuestro día a día. ujú, Mira, yo quisiera, mi querido Yesaya, que te tomaras unos minutos para que ores por toda la gente y puedan ver los detalles donde Dios está obrando en esta cuarentena. No les ha ujú, faltado a algunos el pan, aunque hayan perdido trabajo. Estoy ya, convencido que Dios está trabajando todos los días. ¿Te ya, parece? ya, Venga. claro que sí. Pues Padre Celestial, en este momento yo te pido que abras nuestros ojos a poder ver tu obra en nuestras vidas. Te pido, Señor, que podamos ver, Señor, tu mano en los detalles, Sí. tu mano en las cosas a lo mejor imperceptibles, que podamos reconocer cómo estás obrando a nivel global, a nivel nacional, Sí. en nuestra ciudad, en nuestra iglesia, en nuestra familia, y cómo estás obrando en nosotros. Ayúdanos para encontrar esas noticias, Señor, que no nomás llenan de miedo, Señor, sino que o llenan de división o Mm. llenan de enojo, sino que llenan del reconocimiento de que tú estás aquí y que tú cuidas de cada uno de tus hijos. Te pido, Señor, que abras nuestros ojos como lo hiciste con el siervo Jesse, Señor. Sí. Señor, que nos despiertes como lo hiciste con Jacob. Señor, que podamos detenernos y prestar atención por un momento a lo que estás haciendo en medio de la zarza que no se consume. Que nos demos cuenta que no es solo una zarza, sino que todas las zarzas arden con la gloria de Dios. Mm. Señor, abre nuestros ojos a poder ver y no criticar. Que cuando Bien. veamos otros actos de adoración, Señor, que no nos riamos, que no nos burlemos, que no critiquemos, que no lo declaremos alguna cosa obscena, sino que podamos ver que tú estás obrando en la vida de cada creyente en este tiempo. Señor, danos la convicción, séllalo en nuestro corazón, recuérdanos día tras día que tú estás obrando, que tú siempre estás trabajando, que tú estás ocupado, ocupado, ocupado en nosotros, en Sí. nuestro prójimo, Sí. aquí y ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ah, buenísimo, Yesaya. Todos los que están conectados, yo quiero hacerles esta pregunta. Sé que esta palabra ha llegado en un momento específico y me gustaría que nos escribieras qué fue lo que Dios aterrizó en este momento en tu corazón, porque es sumamente importante no solo ver los detalles, sino notificarlos en uno mismo. O sea, Moisés se tuvo que detener y tuvo que decir, esa zarza está encendida. Entonces yo creo que hay detalles, hay zarzas que cada mañana, cada tarde se están moviendo en tu casa y tú tienes que darle gracias a Dios en ese momento.
Yo te cuento algo, Yesaya. Fíjate que en estos días yo vi la mano de Dios. Eh, Hace unos días, no sé qué pasó, mis hijos, no sé, dejaron el gas prendido desde las 10 de la noche, nos dormimos, nos Oh, wow. levantamos a las 8 de la mañana y se levantó mi esposa porque estaba tan poderoso el olor del gas y Oh, wow. y ella bajó corriendo, puso todo cerró todo y fue hacia los cuartos para saber cómo estábamos nosotros. Ya me levanta y me dice, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y empiezo a oler el gas y obviamente la presión de, híjole, esto puede explotar en cualquier momento, ¿no? Gracias a Dios no pasó nada, nada. Nos Wow. salimos con mis hijos, nos fuimos a la casa de mi cuñado mientras hablaba a la policía y le notificaba a los vecinos. Pero créeme que yo percibí un milagro, yo supe que Dios estuvo trabajando en ese momento defendiéndonos. Yeah. Y creo que así está haciéndolo en muchos hogares. Yeah. No sé si quieras agregar algo más, Isaiah. Yeah, no, no, pero, pero sí, nomás mucho ánimo y realmente no lo vas a encontrar si no lo buscas. Claro, claro. Pues quiero agradecerte por este tiempo, por esta palabra. Y los que se conectaron, si Dios habló a tu corazón, escríbelo, simple y sencillamente como una manera de que tú estás notificando lo que Dios ha estado hablando a tu corazón en estos días. Esta cuarentena es una tremenda oportunidad para verlo, las señales, y algo glorioso es que una de las cosas gloriosas es que Dios le ha puesto pausa al mundo para que de alguna manera se regenere, ¿no? Yeah, 100%. Muy bien, mi querido Yesaya, te mando un fuerte abrazo. Gracias por este tiempo